Los caminos que recorremos en la vida nunca son caminos a ciegas. Sabemos hacia dónde queremos llegar. Aún la persona que es ciega en sus ojos no camina a ciegas, sabe a dónde quiere llegar y llega. Y en los caminos de la vida hay dificultades, hay cansancios, hay luchas, pero también hay esperanza. Cuando a pesar del cansancio que tenemos, sabemos que falta poco para llegar a la meta, nos animamos y la esperanza nos jala. Así es el camino para la salvación, que no es un camino distinto del camino que llevamos en nuestra vida, porque es ahí en la vida, en el caminar, donde vamos haciendo también en la fe el camino hacia la salvación. El primer día de este mes de julio, en los barrios y en las colonias, iniciamos el camino de preparación a nuestra fiesta patronal, con lo que le hemos llamado desde hace ya 3 años el Camino de Santiago, que no ha sido un camino individual, ha sido un camino comunitario, un camino de iglesia. Parte de este caminar en la fe hacia nuestra fiesta patronal es la novena de Santiago, que hoy estamos iniciando. Pero siempre es un caminar en la fe. Y la meta no es el 25 de julio, fiesta del santo patrono Santiago. La meta, mis hermanos y hermanas, es la salvación. La meta de Santiago, cuando fue llamado por Jesús y su hermano Juan a ser apóstoles y pescadores de hombres, era realizar la misión. Pero el ser fieles y perseverantes en este caminar fue el camino en la fe y en la misión para ellos, que les llevó a participar por el martirio, dando la vida por Jesucristo a la salvación. Y ellos están en la gloria. Y también a nosotros el santo patrono nos sirve de ejemplo en el camino de la vida, en el camino de la fe, donde vamos a encontrar dificultades, donde vamos a encontrar problemas, donde vamos a tener que luchar, donde a veces por el cansancio nos podemos desganar y nos da el deseo de dejarlo todo. Pero también en el camino de la vida sentimos los consuelos de Dios y la fuerza del Señor. Por eso, en estos días de la novena, vamos a ir sacando el tema de predicación de la misma carta del apóstol Santiago,
que vamos a ir desmenuzando en la primera lectura, menos la misa de domingo. Vamos a leer en la primera lectura una parte de la carta de Santiago y en la novena la vamos a leer toda. Para este día, en el caminar de la fe, en el caminar de la salvación, Santiago nos habla de la paciencia en medio de las pruebas, en medio del camino de la vida. Yo les pregunto a ustedes, a veces no sienten cansancio, a veces no tienen dificultades, a veces no perdemos la paciencia, nos enojamos, nos ponemos bravos y ya no queremos seguir. ¿No les pasa eso a ustedes? Pasa. Y por eso el apóstol, conociendo las dificultades, las luchas y los problemas que hay en la vida, nos invita ¿a qué? A la paciencia. Y la paciencia es tener sabiduría. La paciencia es saber esperar. La paciencia es ver cuál es el momento más oportuno para recuperar el envión y seguir caminando. En el camino de la vida tenemos tentaciones. Tentaciones de distinto tipo y de distinto color. Cuando se habla de tentación, hay que pensar solamente en las tentaciones de sexo. Hay tentaciones sexuales, hay tentaciones de pisto, hay tentaciones de querer uno creerse mejor que los demás, y hay tanta tentación. Y la tentación no es el pecado. El pecado es hacer aquello a lo que la tentación nos invita. Y nos dice Santiago que en medio de las tentaciones y de las dificultades, con paciencia, que esas luchas y dificultades nos sirvan para ser constantes y perseverantes en la fe, perseverantes en las luchas, porque el que lucha y el que camina alcanza y llega. El flojo se queda botado a medio camino y ya no se levanta. Entonces la fuerza nos viene del Señor. Y no es el Señor quien provoca la tentación en uno. Ah, es que Dios me tentó. Tu imprudencia te tentó por ser bruto. Pero Dios no tienta a nadie. Más bien Dios nos fortalece. Y hay que saber pedir ayuda. Hay que saber pedir luz. Y el Señor nos la da en la oración y en el discernimiento. Pero también el Señor nos la da a través de otras personas que pueden ser instrumentos de Dios. Lo importante es no perder la esperanza y seguir caminando, siendo constantes y perseverantes, y hay que ponerle ganas. Y la gana viene del corazón, cuando sabemos nosotros que Dios es fiel. No nos desanimemos en medio de las pruebas. Con paciencia las vencemos. Y la paciencia no es quedarse con los brazos cruzados. Todo lo contrario.
La paciencia nos lleva a la lucha con la confianza y así vamos a seguir adelante. Por otro lado, este domingo 17 de julio, en toda la iglesia, tenemos la jornada de oración y de ayuda económica para la misión, especialmente la misión de los niños y de los adolescentes, de la infancia misionera y de los jóvenes. La misión es para todos, pero también los niños y los adolescentes se convierten en misioneros cuando encuentran la luz y el clima apropiado en la familia para compartir la fe. Y qué bonito cuando los niños evangelizan a los niños. Qué bonito cuando los jóvenes evangelizan también a los jóvenes. Y en la iglesia está la adolescencia misionera y la niñez misionera. Ya en nuestras parroquias, en nuestra parroquia, en 3 lugares, ya hemos iniciado la formación de estos grupos de niños y adolescentes misioneros. Y por eso hoy la iglesia nos pide que hagamos oración, pero también la fe hay que llevarla al bolsillo, como nos dice Santiago. Una fe sin obras es una fe que ya petateó, que ya está muerta. Y también signo de la viveza de la fe es el ser solidarios. Por eso hoy se va a pasar una segunda colecta para ayuda de esto. Y el último punto, tenemos que saber acoger a los caminantes y no olvidarnos que también nosotros somos caminantes. Miren ustedes lo hermoso de la primera lectura. Aquellos 3 ángeles que se aparecieron como caminantes llegaron a la casa de Abraham y Sarai, que más tarde sería Sara, y fueron recibidos. Les dieron agua para que se lavaran, les dieron comida para que recobraran la fuerza. Pero esos 3 peregrinos eran ángeles que le dijeron a Sara que era estéril, que no podía tener hijos, y a Abraham, ya viejito también, que el año próximo ya tendría un hijo. Hemos de saber reconocer la presencia de Dios en los peregrinos. Miren, aquí a la parroquia, hay peregrinos que vienen a pedir pisto no solamente de aquí de Jocotán, sino casi día a día aparecen migrantes que van de regreso para Honduras, para Nicaragua. Y ojalá que ninguno de ustedes cuando llegue a su casa le dicen vayan a la parroquia, allá les van a dar, quede al pelo. Todos tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque en el peregrino se encuentra también al Señor. Y Jesús es peregrino, que está en toda esta gente. Y vemos hoy a Jesús que llegó a la casa de Lázaro, su amigo, que tenía 2 hermanas, Marta y María, y fue recibido. Una que se inquietaba y trabajaba para atender bien al huésped, y la otra que se quedaba escuchando al Señor. ¿De qué se trata en la vida del caminar en la fe? De saber quedarnos con la parte mejor, escuchando al Señor,
discerniendo, orando y ver cuál es la voluntad del Señor. Y por el otro lado, como Marta, saber realizar aquello que Dios nos dice, llevar a la práctica. Y a la práctica se lleva cuando uno también es laborioso y con amor sirve a los hermanos, porque lo más importante de la vida cristiana, si nuestra oración es auténtica y nos hemos quedado con la parte mejor que el Señor nos da en su palabra, es meter a la práctica la palabra, trabajando para el bien de los demás. Y por eso cuando vamos en el camino de la vida como Santiago, cuando sentimos esas dificultades y tenemos paciencia para ser perseverantes y seguir caminando, escuchemos la voz del Señor y en Él vamos a encontrar fortaleza y vamos a encontrar sabiduría. Pero también metamos a la práctica esta palabra para no desfallecer y ser coherentes con la fe. Es decir, ser coherente es practicar la fe. Porque también, mis hermanos, el diablo cree en Dios, pero no lo obedece. El diablo también sabe mucho de Dios y más que nosotros. Y por eso a veces nos engaña, a veces nos pega unas grandes baboseadas y no hacemos la voluntad de Dios. Caminando en la vida vamos a descubrir la parte mejor del amor y de la voluntad de Dios, y ahí vamos a tener la fuerza y la paciencia para saber perseverar. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía que hoy vamos a recibir en el cuerpo y la sangre de Cristo nos dé la fuerza para seguir luchando y caminando hasta la victoria final, que es la salvación en Cristo.